Buenos días. Rodrigo me tiró una cantidad de centros para hacer Zoom que vamos a tener que cabecear ahora. La idea que teníamos era presentar la información que tenemos generada en esta última zafra y en años anteriores, haciendo un poco más de precisión en las cosas que presentó Rodrigo para ensayos propiamente de Uruguay. Y lo que me parece importante es hacer mención a un concepto que decía Jorge hoy cuando hablábamos de los 3.000 kilos. Mucha de la información que nosotros vamos a presentar acá tiene que ver con las cosas que podemos investigar o trabajar para llegar a esos 3.000 kilos y que no dependen del año. Este año posiblemente se llegó a ese promedio país porque hubo un efecto lluvias importante que nosotros vamos a mostrar, pero sin lugar a dudas hay una cantidad de cosas que podemos hacer, que nosotros trabajamos en investigación para eso, que juegan ese 30-40%. Que Rodrigo hablaba de lo que significa los aportes al rendimiento y que definitivamente para eso nosotros vamos a presentar información. Entonces, como la agenda de los temas que nosotros queríamos presentar hoy era, vamos a hablar un poco de cuáles son nuestros proyectos de investigación que estamos trabajando en general, vamos a hablar del año, el año jugó este último año para obtener altos rendimientos y siempre juega. Dónde tuvimos los ensayos, vamos a hablar de cuáles son las variedades, oferta de variedades disponibles, algunos aspectos críticos de manejo, básicamente lo que es fecha de siembra, pero algo también de población. Algo que mencionó Rodrigo y que nosotros también trabajamos en Uruguay es la interacción entre el ambiente y las variedades y su fecha de siembra y la población. Vamos a hablar algo de tratamiento de semilla. Y vamos a hablar algo también de nuevas tecnologías de inoculantes. Y para arrancar vamos a hablar primero entonces de en qué estamos trabajando. Y para hablar de eso, queríamos acá presentar esta foto que sacamos este último año en lo que fue nuestra jornada de campo en marzo, para mostrarles a ustedes de alguna manera, y centrado esto en el verano, también tenemos mucha área de trabajo en el invierno, vamos a presentar ahora lo que era verano, en qué estamos trabajando. Y básicamente ese ensayo que ustedes ven ahí era el ensayo de fecha de siembra por grupo madurez, que nosotros ya vamos para la 6ª o 7ª campaña y vamos a presentar información de eso. Pero también teníamos una de las 18 localidades de genética que teníamos este año en Uruguay, una de ellas estaba en Medialucha y la información. Ustedes pudieron ver el ensayo y se va a acoplar a todos los ensayos que teníamos. Trabajamos también ahí en lo que era población, siempre de los nuevos materiales. Nosotros generamos información de cuál es la mejor población de siembra. Trabajamos en tratamiento de semilla, venimos con una línea muy grande de trabajo en esa área. Trabajamos mucho acá y en otras localidades en nuevas tecnologías de inoculantes. Y también trabajamos mucho en lo que llamamos programa nutricional de soja, que el ingeniero Cristino presentó en esa jornada y que estamos trabajando mucho desde lo que es tratamiento de semilla a lo que son el agregado de micronutrientes posteriores en el cultivo. Pero además, como aparte de esto, nosotros intentamos tener una visión más de cómo podemos aportar al sistema. Nosotros, bueno, me olvidaba, trabajamos en la parte de calidad de semilla. Marianela estuvo trabajando mucho en eso, aprovechando lo que el año nos dio para tener ensayos y probar distintas combinaciones de productos. Pero como les decía, trabajando en el sistema, nosotros estamos trabajando en genética de sorgo, básicamente en sorgos de altos y bajos taninos, y eso también ustedes lo pudieron ver. Y tenemos una línea nueva de investigación de hace 2 o 3 años, donde estamos probando las leguminosas anuales, sean ellas estivales o invernales, como forma de hacer un aporte a la textura del suelo y a lo que es el aporte de nitrógeno. Estamos trabajando ya hace un par de años en leguminosas anuales y en algunas gramíneas, y ese proyecto, por ejemplo, siguió en el verano siguiente porque a esas leguminosas anuales le cruzamos un maíz, y lo que estamos trabajando y hemos discutido últimamente con el ingeniero Hoffman es decir, bueno, ¿cómo está rindiendo ese maíz sobre cada una de esas leguminosas anuales? Para pasar al siguiente punto y lo que es la situación de la caracterización climática del año, nosotros lo que podemos mostrar ahí es, siempre nos gusta presentar lo que es el agua disponible en el suelo, y vamos a presentar 2 años contrastantes, que fueron la zafra pasada, 2015-2016, y la 2016-2017. Nosotros usamos como fuente la información de INEAGRAS. Eso es el agua disponible en el suelo. Ustedes ven a la derecha
Ustedes ven a la derecha lo que es, perdón, un poquito acá, lo que es a la derecha, lo que es el agua en el suelo en la primera década de enero de 2016, comparada con la primera década de enero de 2017, y se superpuso ya lo que es la tercera década de enero de 2016 y tercera de 2017. Lo que podemos ver hasta ahora es que en general este último año vino con mucha mayor disponibilidad de agua durante todo enero. Cuando nosotros ya llegamos a la primera década de febrero de 2017, la situación de agua seguía siendo muy buena. Cuando lo comparamos con el año pasado, veíamos que la situación seguía complicada, como la última década de el enero anterior, y las situaciones prácticamente se homogeneizan, digamos, cuando llegamos a la tercera década de febrero y a lo que es marzo. Pero básicamente y en resumen, una última zafra donde no faltó el agua en la mayoría de las situaciones productivas del país, claramente contrastante con lo que fue la situación de la zafra anterior, donde habíamos tenido un inicio de enero interesante, pero cuando empezaron los periodos críticos de soja sobre fines de enero-febrero, la situación se complicó para normalizarse más sobre el final. Eso determinó que las situaciones de rendimiento de los cultivos fueran totalmente distintas. Lo que significa entonces que tuvimos una situación muy buena esta última zafra y bien contrastante con lo que había sido la situación anterior, prácticamente en verde en todo lo que fue este último año, durante todo lo que fue enero-febrero en lo que fue precipitaciones, y bastante más complicada en la zafra anterior. A lo que es agua disponible en el suelo, se puede también poner la información de la misma fuente de lo que fueron los NDVI, ¿verdad? Fíjense ustedes qué interesante cuando nosotros vemos los NDVI de lo que fue la última zafra, 2016-2017, y la comparamos con la anterior. Esta última zafra lo veíamos como agua disponible y ahora lo vemos como NDVI. No faltó el agua y la situación hídrica y el estatus hídrico de los cultivos fue siempre muy bueno, a diferencia de lo que fue la zafra 2015-2016, que fue una zafra bastante más complicada. Yo creo que si nosotros sacáramos lo que fue el efecto de las lluvias a la cosecha de la zafra pasada, hubiera sido una zafra bastante más promedio de lo que normalmente pasa en Uruguay, donde en los periodos críticos de fines de enero no llueve y donde tenemos que hacer un manejo defensivo de tirar los críticos en febrero. Si nosotros vamos a un año más, y fue el 2014-2015, y yo acá me quiero concentrar especialmente en lo que fueron los eneros, acuérdense lo que fue el enero de 2015 en esa zafra, fue una zafra donde llovió mucho, pero después no llovió más. Y compárenla con lo que fue esta última zafra, donde prácticamente no solo llovió enero, sino tuvimos muy buenas condiciones hídricas durante todo el ciclo. Solamente para recordar, y ahora lo vamos a mencionar en algunos ensayos, esto hizo que en este año los ciclos cortos se despegaran con respecto a los restos en algunas situaciones, porque cuando cayeron los momentos críticos de los ciclos cortos había abundancia de agua, y cuando vieron ciclos más 5 largos o 6, la situación hídrica estaba más complicada y los rendimientos habían caído. Eso no ocurrió esta última zafra, donde prácticamente los cultivos tuvieron disponibilidad hídrica y los grupos un poco más largos anduvieron mejor, la información que ahora nosotros les vamos a presentar. ¿Dónde tenemos los ensayos y qué hacemos? Bueno, fíjense ustedes que nosotros trabajamos, como les decíamos, en todas estas líneas de manejo. Tuvimos nosotros y nos reunimos ahí con la información que hace también don Mario en el resto de las localidades. Tuvimos 2 localidades de investigación en genética, donde teníamos en el entorno de las 700, 800 parcelas, microparcelas de grupo de madurez desde 4 largos hasta 6 largos. Eso fue en Dolores y fue en Yun. También trabajamos mucho en desarrollo de genética, esas mismas franjas que presentaba Rodrigo, nosotros las tuvimos en Uruguay, tuvimos en el entorno de 15 o 16 localidades en todo el país. Trabajamos bastante fuerte, saben, en lo que fueron nuevas tecnologías de inoculantes. Y ahí no solo tuvimos en lo que es el típico litoral agrícola, sino que nos quisimos mover también a otras áreas para ver cómo esas nuevas tecnologías funcionaban allí. Trabajamos muy fuerte también por fuera de lo que fue la microparcela, en lo que fue tratamiento de semilla. Ahí quisimos ir a franjas y también nos concentramos en el litoral agrícola, pero en zonas bastante distantes, haciendo un zoom sobre alguna cantidad muy grande de productos de tratamiento de semilla que veníamos trabajando en los últimos años.
Tuvimos una línea muy importante de manejo concentrada en la zona de Dolores. Básicamente hay ensayos de fecha de siembra por grupo de madurez y también de población. Y tuvimos algunos ensayos de riego, que es una línea que venimos teniendo en los últimos años. Lo que buscamos ahora fue sacarla de la zona típica nuestra agrícola acá y tirarla a otras zonas a ver cómo reaccionaban distintos grupos de madurez mucho más cortos de lo normalmente sembrado y algunos grupos 5 medios ante esas situaciones de producción y esas temperaturas, especialmente en el norte. Entonces, yo creo que ahí me engancho un poco con lo que decía Rodrigo en lo que es la consolidación de información y el hecho de disponer de muchísima información regional para poder presentar toda la información que nosotros tenemos. Fíjense lo que significa más de 12 zafras teniendo ensayos en todo el país. Nosotros casi que teníamos ya de antes de 2005-2006, pero si uno consolida toda la información que tenemos en estos 12, 13 o 14 zafras, se nos transforma en un mapa de Uruguay bastante lleno de ensayos, donde cada zafra, si supimos aprender o saber qué pasaba y explicar qué pasaba, nos dio muchísima información y casi que hoy podemos decir que con más de 150 localidades logradas tenemos mucho respaldo cada vez que tenemos que posicionar un material o hablar de una fecha de siembra o hablar de medidas de manejo específicas de cada una de las variedades que largamos. Esto la verdad que nos da gran tranquilidad porque a su vez esto lo juntamos a toda la información que Rodrigo tiene en las áreas específicas de influencia con nosotros, que básicamente es Entre Ríos, y si sumamos eso a toda la información de investigación previa para lanzar una variedad, realmente creo que salimos muy sólidos con cada una de nuestras recomendaciones. ¿Qué pasa en el espectro varietal? ¿Qué es lo que tenemos nosotros para este año? Bueno, vamos a dividirlo en lo que son las tecnologías conocidas como RR1 y las nuevas tecnologías IPRO. Vean ustedes que nosotros vamos desde los grupos 4 largos, 5, hasta los grupos 6 medios, 6 largos, básicamente con el material Garra que ya hizo mención Rodrigo. Nosotros vamos a presentar más información de este material. ¿Cuáles son las opciones nuevas? ¿Cuáles son los materiales nuevos que va a haber y que nosotros vamos a concentrarnos en poner información arriba de la mesa? Esos materiales son un ciclo 5.0, 50 y 17. Nosotros vamos a hablar que venimos con esto a sacar del mercado o intentar superar al material 4915. El material 62R63, un material RR1 que va a ocupar el lugar del material 6.2. El material 60 y 62. Y tenemos una información bien interesante para presentar a ustedes, un material 5 largo 6.0, 6.1, y el material Garra, un material 6 medio, que va a ocupar el lugar que tenemos hoy de repente, y vamos a presentar información de los materiales como 65. Pero como don Mario le gusta cambiar mucho lo que es la nomenclatura de los materiales, vamos a intentar explicar algunas cosas. Ustedes ya saben lo que es STS, es cuando los materiales son tolerantes a las sulfonilureas, y en ese sentido comentarles que los materiales, el nuevo material 50 y 17, el material conocido por ustedes 62R63 y el material Garra son STS, o sea que tienen tolerancia a este grupo de herbicidas. También decirles que lo que es I y lo que es R, I es cuando el material es IPRO y tiene toda esa tecnología que controla las lagartas de los cultivos, y R es cuando el material es RR1, el material 62R63 es un material RR1, y por último los ciclos. Y en ese sentido, comentarles que los segundos números, los últimos 2 números, es la fenología que más se ajusta a Uruguay y a Argentina, y los primeros números son los números de Brasil. Para terminar, la terminología de Garra, Garra escapa un poco a eso porque tiene su nombre propio que ya venía de su desarrollo en Brasil, es un material 6 medio, 6 largo, es STS, y ahora después le vamos a pasar información de ella. Para arrancar, y siguiendo con la línea que decía Rodrigo, el material 50 y 17 es un material, un 5 corto indeterminado. A nosotros, para los que son sembradores de ciclos cortos, nos está dando un par de días más largo que el material 4915. Es un material que tiene más porte de planta. Ahora vamos a ver algunas slides de él. Es un material que por el ciclo y por alguna información que hemos generado es para sembrar a 34, 35, 36 plantas.
Y fíjense esto fue el ensayo que ustedes pudieron recorrer en Media Lucha, estaban todos los ciclos cortos, miren ahí el comparativo de lo que era 49-15 o material conocido con el material 50 y 17, esta es una foto de marzo, el material 49-15 era un poco más largo, un poco más corto, 50 y 17 está dando un poco más de ciclo de emergencia R8 y es un material también un poco más alto. Acá ya cuando empezamos a poner todos los materiales cortos y queríamos presentar esta slide, fíjense ustedes, acá queda 49-15, que ya se está empezando a entregar, pegado a 50 y 17. Tienen también pegados ustedes 53-51, y no está con el cartel, pero está atrás 53 y 53. Esta slide, de alguna manera, me muestra todo el grupo de cortos, de materiales cortos que nosotros tenemos como oferta, y lo que vemos en definitiva es que este material 50 y 17 es un material de un poco más de porte que el material 49-15, y el material conocido por ustedes 53 y 53 comparado con 53-51, 53 y 53 con tecnología iPro, 53-51 con tecnología RR1, 53-53 es un material que también nos da 2 o 3 días más largo que 53-51 y es un material más alto de alto potencial. ¿Qué fue lo que obtuvimos en esto? Esta es una forma de presentar la información, lo aclaro ahora porque vamos a presentarlo para todos los materiales, donde básicamente lo que nosotros hacemos es la zafra donde se evaluaron, sus fechas de siembra, el nombre de las localidades donde estuvieron, de alguna manera el promedio del ensayo, cómo se comportó el material 50 y 17, cómo se comportó el material 53 y 53, que tienen diferencia de ciclo entre ellos, y un testigo ciclo corto. Lo que podemos ver ahí en esa slide es que cuando hacemos esta comparación de 3 materiales, el material 50 y 17 superó a ese testigo ciclo 5 corto en un 5%, y el material 53 y 53, que como dice el nombre es un 5.3, 5.4, también lo superó en un 5%. La cuestión es cuál es el posible posicionamiento de estos materiales en el área de siembra, y por eso vamos a la siguiente slide. Fíjense ustedes que este es el material 5 corto testigo del mercado, y los dos nuevos materiales, o uno más nuevo que otro, 50 y 17, tienen un lugar de corte. Pero lo interesante de esto, y va en el posicionamiento, es que cuando tenemos buenos ambientes de alto potencial de rendimiento, el material 50 y 17 supera al material 53 y 53, y en aquellos ambientes más medios, en situaciones de repente no vaya riego, el material 53 y 53 tiene un plus. Nosotros estamos viendo que el posicionamiento de ambos materiales nuevos, 50 y 17 y 53, se complementan para zonas de muy buenos suelos del país. En el sur del país, donde hay mucha disponibilidad de agua, 50 y 17 es un muy buen material con muy buen porte de planta. Y en aquellas situaciones de repente donde no hay riego, en siembras posteriores al 15 de noviembre o en siembras de segunda, el excelente comportamiento del material 53 y 53. Ustedes conocen a 59, Rodrigo presentó mucha información, es uno de los materiales que yo creo que ha servido como testigo en el mercado porque casi que cuando alguien quiere superar en rendimiento algo, pone como testigo a 59. Es un excelente material. Nosotros presentamos hasta el año pasado mucha información de él comparándola con 5.9, nos daba un 10, un 12% arriba. ¿Cómo es la característica del material? Ustedes la conocen, es un material 5 largo. Para los que conocen 5.9 nos daba algún centímetro más de altura, de alto potencial de rendimiento, muy ramificador. Tuvimos mucha información de él de población y lo posicionamos entre 30 y 34 plantas, pero siendo un material muy flexible. ¿Qué información nueva tenemos para presentar de 59? Bueno, podemos compararla, por ejemplo, con el material 5909, que es un material RR1 del mercado, y ustedes ven que, al igual que lo anterior, nosotros acá presentamos las zafras, las fechas de siembra, los promedios, cuando el material está en verde gana, cuando está en rojo pierde. Nosotros acumulamos mucha información de este comparativo. Fíjense que acumulamos una cantidad muy importante de ensayos. Cuando nosotros hacemos la comparación entre el material 5958 iPro y el material de la competencia 5909, el material 5958 le saca al material de la competencia un 10%, y eso, cuando lo miramos gráficamente y lo ponemos en líneas, son líneas casi paralelas, donde casi para todos los ambientes
casi para todos los ambientes, el material 5958 y Pro supera el material de la competencia 5909. ¿Qué podemos decir de este material? Yo creo que es agregar algo más a lo que dijo Rodrigo. Es un material que tenemos muchísima información. El material ha roto las balanzas de rendimiento, como decimos algunas veces, comparado con los materiales propios del programa y de la competencia. Es un material que mostró en el Uruguay, nosotros lo tenemos muy probado, gran adaptación a todas las zonas del país, a fechas de siembra que podemos arrancar en noviembre, incluso en siembras de segunda. Y la pregunta es, y parte de los temas de la charla era, ¿es posible que exista algún material nuevo del programa que esté superando a 59-58? Y nosotros queremos presentar información bastante consolidada de un nuevo material, y ese material es el material 60I62. El material 60I62, ahora vamos a ver fotos, es un material de ciclo 1 día, 2 días más largo que 59, no más que eso. Es un material IPRO de buen tamaño de planta. Ustedes cuando lo ven, y ahora vamos a ver algunas fotos, pegado a 59 es casi similar. Fíjense, el mástil de la bandera casi que divide las dos parcelas. En ciclo no vimos cambios, salvo hasta los últimos días. En altura son muy parecidos. Los datos más importantes de caracterización agronómica nos estaba diciendo que el material 60I62 era 3-4 centímetros más alto y en todo caso 1 o 2 días más largo de ciclo. Ahora, cuando lo comparamos con el que venía y es muy bueno en el mercado como 59-58, ¿cómo se comportó? Y estas son las cosas que cuando uno analiza información, la verdad que abre los ojos. Porque cuando un material, consolidamos información de Uruguay y Entre Ríos, y fíjense que está en verde en todas las localidades, ganándole a este material que nosotros dijimos que era el líder del mercado, uno la verdad que empieza a mirar muy bien la información. Esto sigue consolidando información, tenemos información ya de 2 zafras de Uruguay y Entre Ríos, y cuando hacemos toda esa diferencia, con 2 zafras, con 86% de casos ganados, el material 60I62 superó al material 59-58 en un 8%. Nosotros vamos a tener de este material un área de multiplicación, lo vamos a seguir evaluando, pero queríamos mostrar un material que en 2 años, y como decíamos anteriormente, en 2 zafras bien contrastantes, es un material que realmente nos está llamando mucho la atención. Esas son las curvas de uno y otro, casi que las rectas son paralelas, y el material 60I62 aventajó al material 59-58. ¿Cómo será 60I62 contra un material de la competencia como el de material de Monsanto 6211? Nosotros tenemos bastante información de eso, venimos acumulando en Uruguay y Entre Ríos 2 zafras, 37 localidades, con 77% de casos ganados. El material 60I62 está superando el material de la competencia 6211 en un 8%, y como ven también las rectas son casi paralelas. El material 62R63, como decíamos, ustedes ya lo vieron de la última zafra, de la zafra anterior. Nosotros tuvimos un área de él de semilla y la tuvimos en producción. Es un material RR1, la R del medio lo está diciendo. Es un material que tiene un par de días más del material 62, que ustedes lo conocen, y tiene un porte más alto de altura. Tiene un componente sanitario mucho más fuerte, tiene GenK, lo que le da resistencia a la mayoría de las razas de fitóstora que existen en la región. Nosotros pusimos mucha información de él siempre y lo comparamos con el material 6.2, pero también hoy vamos a presentar alguna información con algunos otros materiales. Fíjense que acumulamos mucha información de 2 o 3 zafras del material en Uruguay y Entre Ríos, casi que el material tiene una cantidad de verdes mucho más que el material 6.2, en años que fueron muy contrastantes. Nosotros logramos consolidar de él 3 zafras con más de 40 localidades y con 70% de casos ganados, y el material 62R63 RR1 aventajó al material 6.2 en un 4%, con líneas que están pegadas pero paralelas, superando siempre 62R63 al material 6.2. ¿Cómo serán las diferencias agronómicas entre ellos? Bueno,
El material, decíamos, el material 62R63 es un material un poco más alto, es un 2 días más largo y tiene en GenK componente para Phytophthora, después lo vamos a resumir. Nos interesaba también poner el comparativo con un material que puede ser bastante similar de ciclo, a pesar de su número, y es el material 5909. Cuando nosotros comparamos 2 o 3 zafras, el material 62R63 aventajó al material 5909 en un 4%, con el adicional muy importante para nosotros, que el material 62R63 es STS. Las curvas también o las rectas de comparación con 5909 son casi paralelas, aunque las diferencias tienden a ser mayores en los mejores potenciales de rendimiento. Cuando nosotros vemos fotos pegadas de una y otra, y esto creo que está bueno para que ustedes la conozcan, esa era la franja de media lucha de fecha de siembra de 30 de noviembre acá en Dolores. Casi que los materiales, el material 62R es 2 o 3 días más largo. Nosotros encontramos que es un material 15 a 17 centímetros más alto que el material 6.2, pero no vuelca. Y eso lo pudimos ver especialmente en años que podemos medir esto, como fue este último año. Es un material que nos da 2 o 3 días más largo que el material 6.2. Los dos materiales son STS, los dos materiales son RR1 y, como decíamos, 62R63 tiene GenK, lo cual le da mucho mejor comportamiento para Phytophthora porque el gen S le confiere resistencia a la mayoría de las razas que existen en la región. ¿Qué decíamos el año pasado de población? Y nosotros decíamos, miren, por la información que estamos teniendo hasta ahora, el material 62R63 parece ser un material que debería sembrarse a 32 o 34 plantas. Cuando nosotros anexamos un año más de información, que fue este último año, podemos confirmar que es un material que puede manejarse en ese rango de plantas sin ningún tipo de problemas. Y ahora, para terminar la presentación de genética y yendo a un ciclo 6,5, 6 largo, el nuevo material 6,5, que Rodrigo ya hizo comentario de él, con muchísima información de la región. Ustedes se acordarán que Rodrigo habló de que este material hay mucha información de Brasil y de Paraguay, del norte argentino y ya 2 zafras en Uruguay. El material Garra, que sería su nombre en realidad por ciclo 63 y 64, es un material 6,5. Para los que recuerdan los ciclos de los materiales 65 y 68, va a caer entre uno y otro. Es un material STS, o sea que tiene tolerancias a las sulfonilureas. Es un material que de ciclo nos está dando entre 65 y 68, con 151 días de emergencia R8. En altura es un material que nosotros lo vemos un poco más alto que 65 y bastante similar a 68, pero pudimos medir vuelco, que es la preocupación que nosotros tenemos cuando tenemos materiales altos. Este año fue ideal para medir eso en este y en otros materiales, y el material no vuelca. Es un material muy plantón. Decíamos que la información de población es preliminar, Rodrigo lo presentó porque es un material muy nuevo, que tenemos los primeros datos, y podemos decir que es un material para 28 o 30 plantas y que no precisa más que eso. ¿Qué pasa cuando para Uruguay nosotros presentamos información del material Garra con el material 65? ¿Qué podemos decir? Bueno, de la misma forma que hacíamos las otras comparaciones, cuando nosotros comparamos los dos materiales, el material Garra le sacó al material 65 un 6%, y además es importante recalcar que está agregando con respecto al material 65 el componente STS. Cuando lo vemos en líneas, las líneas de vuelta son casi que paralelas. El material Garra lo aventajó en todos los ambientes, pero también hicimos la comparación con el material 6.8, casi que en estas últimas 2 zafras lo pudimos tener, y lo interesante de esto es que intentamos ponerlo en zonas, no solo del litoral, sino en zonas más complicadas como el centro del país o el este, y cuando consolidamos la información vemos que el material Garra superó al material 6.8 en un 8%, un material como 6.8 que ustedes saben es referencia en el mercado como los grupos 6,5, 6 largos. Los datos de 2 zafras nos están dando que el material Garra aventajó al material 6.8 en un 8%.
y también mirándolo en forma de gráficas, de rectas. Las rectas son casi que paralelas para todos los ambientes. Como para terminar la parte esta de genética y en las partes agronómicas, ¿qué podemos decir de los tres materiales conocidos, 6 medios, 6 largos? En ciclo, como les decíamos, el material garra queda casi que entre 65 y 6,8. En altura de planta es un material que nosotros lo vemos muy similar a 6,8. Lo vemos muy similar a 6,8, pero no vuelca. Tiene el componente STS, que no lo tiene ni 65 ni 6,8. Tiene tecnología iPro y, bueno, tiene color de flor púrpura. Esto como resumen de las características agronómicas y después vamos a hablar algo del posicionamiento. Vamos ahora a otra línea de manejo, de trabajo, que es lo que es manejo, y acá nos vamos a concentrar en fecha de siembra por grupo de madurez. Y lo primero que vamos a hacer es presentarles el primer ensayo, el ensayo que tuvimos este año de fecha de siembra por grupo de madurez en Dolores, y después vamos a intentar posicionar un consolidado de 5 zafras. Bueno, los ensayos de fecha de siembra por grupo de madurez, nosotros vamos a repasar un poco qué es lo que hacemos, pero básicamente pusimos un material 5 corto, el material 59 y el material garra. Nosotros siempre en estos ensayos ponemos algún material conocido y ponemos alguno nuevo para conocerlo. Lo que hacemos en estos ensayos es los ponemos en 4 fechas de siembra, intentamos tener siempre fechas de octubre y siempre fechas de diciembre para poder generar curvas. La primera fecha que pudimos tener de octubre fue el 29 de octubre. Recuerden que hasta ese momento había venido bastante frío para las siembras. Y hay una persona, que este año fue Lucía, y que lo que hace es cada 2 o 3 días va a este ensayo y toma la información de en qué estado fenológico está. O sea que cada 2 o 3 días se va a este ensayo y dicen, bueno, la 53-51 sembrada en esta fecha está en R3 o está en R5 y se toma esa información. Como ustedes saben, el periodo crítico en soja es R3, R6 y el momento en el periodo de crecimiento que eso cae y cuánta agua hay y cuánto crece el cultivo ahí es crítico para saber qué rendimientos hay. Por eso, correlacionar los periodos críticos con las aguas es muy importante para intentar explicar qué fue lo que pasó. Como cosas grandes, cada vez que nosotros nos movemos de fechas más tempranas a fechas más tardías, los ciclos se acortan. Eso siempre pasa y afectará más a algunos materiales que otros. ¿Cómo fueron las aguas en Dolores en esta zafra? Miren, fue realmente un año distinto. Yo me puse a revisar los últimos 5 años de cómo habían sido las aguas y casi que llovía al principio de enero y después no llovía hasta febrero, hasta fines de enero o febrero. Miren cómo fueron las aguas acá. No llovió, esto lo que está indicando es cuándo llovió, el 4 de enero. Después nos llueve el 16, 140 milímetros, pero también nos llueve el 25, después nos llueve a principios de febrero, a mediados de febrero y a fines de febrero, y también nos llueve en marzo, y también nos llueve a mediados de marzo. O sea que casi que cuando analizamos el cruce de las aguas con los periodos críticos, fue un año de riego. Parte de eso es lo que está explicando para muchas situaciones que hayamos tenido un promedio país bastante más alto. Lo mismo pasó acá. Lo interesante de esto es saber qué pasa cuando llueve siempre, cómo le afecta a cada uno de los grupos de madurez cuando los materiales pueden expresar su potencial. Bueno, este era el ensayo de fecha de siembra por grupo de madurez. Casi que en ese ensayo pudimos marcar cuáles eran los 3 bloques. Nosotros estos ensayos obviamente son con repeticiones y la situación de suelo de cada uno de esos bloques es totalmente distinta porque nosotros en lo que es el ambiente de Medialucha lo tenemos caracterizado. En la parte de arriba del campo generalmente tenemos las toscas bastante cerca, lo que en años críticos hace que normalmente falta el agua y en la medida que nos vamos para abajo la tosca está cada vez más abajo y tenemos mayor profundidad de suelo y mayor agua disponible. Cuando nosotros analizamos el rendimiento promedio de ese ensayo, lo que podemos decir es esto, miren, y pusimos solo 2 grupos contrastantes. En un año donde llovió muy bien, y donde la situación fue casi riego, los grupos 6 medios, 6 largos, en este caso garra, expresó mucho más su potencial de rendimiento y ganó a los grupos cortos.
¿Está bien? Eso es cuando nosotros tomamos el promedio de los 3 bloques. En un año donde el agua casi no faltó, la situación fue a favor de los grupos 6 medios, 6 largos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo analizo solo qué pasó en el bloque 1? En el bloque 1 yo tenía una situación de la Tosca muy cerca, donde a pesar de que faltó el agua, en algunos momentos más críticos de fines de enero, febrero, las temperaturas apretaron más. En esas situaciones, cuando los ambientes son más restrictivos, la diferencia a favor de los grupos 6 medios fue todavía mayor. ¿Qué pasa cuando nosotros podemos consolidar, porque tenemos muchos años de ensayos, varios años de ensayos de fecha de siembra por grupo de madurez? Rodrigo presentó esta línea de trabajo como muy importante y la presentó para toda zona del litoral. Nosotros la vamos a presentar que nos dio para Uruguay y queremos hacer primero mención a una cosa. Los ambientes en los cuales nosotros tenemos los ensayos no son los mejores, pero estamos por encima del promedio país. O sea que lo que nosotros vamos a presentar acá, consideren lo que en general es un escalón por arriba de lo que pasa en el promedio del país. Y lo hacemos así porque cuando uno tiene un ensayo, lo que quiere tener es baja coeficiente de variación y lograr resultados, pero tiene que relativizar la información a dónde fue generada. Entonces, cuando nosotros consolidamos 5 zafras, nos da esto. Miren, lo que está mostrando esto es las fechas de siembra de octubre, las fechas de siembra de la primera quincena de noviembre, de la segunda y las fechas de siembra de diciembre. Cada una de las barras es el rendimiento de los grupos de madurez, que nunca fue la misma variedad o puede haber coincidido, pero lo importante es cuál es el resultado por grupo de madurez. Estos eran los 5 cortos, estos eran los 5 largos y estos eran los grupos 6, 6 medios. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que nosotros podemos sacar? Bueno, obviamente también se presentan los máximos obtenidos y los mínimos, los pisos, que creo que es un tema bien importante también a considerar. Lo que nosotros podemos decir es, no parece haber ganancia de adelantar las fechas de siembra. No parece, porque si nosotros logramos sembrar acá, esta fecha de siembra de octubre no es para ganar potencial de rendimiento. En segundo lugar, y muy importante, en general, y podemos después discutir años particulares como fue el 2014-2015, que nosotros presentamos lo que era NDVI, en general los grupos 6 o 5 largos tienen más estabilidad y tienen más máximos. Y en general, para algunas fechas de siembra, los mínimos, especialmente los en fechas de siembra temprana, los tienen los grupos 5 cortos. Cuando nosotros nos vamos a fechas de siembra más de noviembre, obviamente los grupos 5 largos, especialmente en la segunda quincena de noviembre, mejoran su potencial de rendimiento y eventualmente en esas fechas de siembra, si bien los grupos 6 tienen muy buenos potenciales de rendimientos, los pisos empiezan a bajar. Cuando nos vamos a fechas de siembra de diciembre, los grupos más cortos mejoran su potencial de rendimiento y los pisos muchas veces son más altos. Pero como grandes cosas que yo quiero rescatar acá es, las fechas de siembra temprana no ganan potencial. Y la estabilidad en general de los grupos 5 largos o 6 son mayores, con mayores rendimientos que otros grupos de madurez. Bueno, nosotros siempre traemos al final este mapa que fue elaborado por el equipo de Unicampo, que de alguna manera es una zonificación del país para hablar de dónde ponemos las variedades con toda esta información que tenemos de genética y de fecha de siembra. Nosotros vamos a presentar algo y muy rápido para lo que es la zona litoral, pero lo tenemos armado para las otras zonas, básicamente porque queremos decir dónde van las cosas nuevas y nos parece que si hay que sembrar en octubre, Garra va acá y los datos primarios que estamos teniendo es que es un material que va a 26, 28 plantas. Nos parece que el material 62R y 60I, 62 son para fechas de siembra de noviembre. Nos parece que el material 50 y 17 como grupo 5.0, 5.1 viene a ocupar un lugar muy importante en riego o en algunas zonas del sur del país,
muy buenos suelos de San José, con mucha disponibilidad de agua, donde se siembran grupos cortos, y este material tiene para aportar sin riego, suplantando a 4915. Y en los ambientes medios, nosotros en cada una de las zonas los abrimos en 2 ambientes, también para fechas de siembra de octubre, del 25 de octubre en adelante, estos 2 materiales. Generalmente la información nos está dando nosotros que ponemos alguna planta más, y después resaltar el comportamiento de 59, 60I, 62R en las fechas de siembra de noviembre, y ya cuando nos vamos tarde, del 15 de noviembre en adelante o en siembras de segunda, el muy buen comportamiento del material 53 y 53. En definitiva, esto es un resumen de la información que tenemos de ensayos y del comportamiento de los materiales en el ensayo de fecha de siembra por grupo de madurez. Vamos a hacer un breve resumen entonces. Yo creo que nosotros estamos hoy con un portafolio muy amplio, desde grupos 4 largos, 5 hasta 6 medios, 6 largos. Algunos conceptos nuevamente para reafirmar de la fecha de siembra por grupo de madurez. Las fechas tempranas no ganan potencial de rendimiento, y resaltar de vuelta la estabilidad de los grupos 5 largos, 6 medios, y con los mayores potenciales y muchas veces con los menores mínimos. El gran comportamiento del material 59-58 cuando lo comparamos con materiales propios del programa o de la competencia, y con una gran adaptabilidad a la mayoría de las zonas del país. Y un material que la verdad que nos llamó la atención a todos, que lo hemos conversado mucho con Rodrigo y con el equipo técnico de Don Mario, cuando un material como 60I, 62 está aventajando claramente al material 59, 58. El material garra por su posicionamiento en distintas zonas del país. Lo medimos especialmente y quisimos tener ensayos en zonas más complicadas, y le sacó un 6% a 65 y un 8% a 6,8. El material 62R63 como tolerante a sulfonilureas, intentando ocupar el lugar de 6,2, con un material que es 2 o 3 días más largo, un material más alto y con mejor comportamiento sanitario. El muy buen comportamiento de 50I17 STS como ciclo corto en situaciones de riego o en muy buenos ambientes del país. Y destacar nuevamente el comportamiento de un 5,3, 5,4 como 53 y 53, un material de buen porte de planta que arma su estructura distinta a otros materiales, y por eso generalmente le ponemos alguna planta más. Bueno, este tema, que yo me voy a enganchar con algunas cosas que dijo Rodrigo, le llamamos interacción ambientes-variedades. ¿Qué fue lo que intentamos hacer acá? Bueno, lo que dijimos es: ¿tendremos información de algún campo bastante conocido, que tengamos mucha información histórica, no solo de su caracterización física de tipo suelo, sino de historia de rendimiento? ¿Y qué queremos hacer con eso? Vamos a intentar cruzar ensayos en esos campos caracterizados con variedad de distintos grupos, con poblaciones y con fechas de siembra. En la zona había contados casos. Nosotros hablamos con la estancia Mediagua y había un potrero que tenía caracterización de muchos años en esto. Y vamos a ir rápidamente. Ese campo, que se llama el Garrobo Grande, tenía una caracterización muy buena de lo que era arena, de carbono orgánico y de arcilla, pero además hace unos años se había hecho un estudio detallado de ese campo, de los tipos de suelo que había dentro del potrero. Se contaba con historia de rendimiento muy fuerte de los últimos años. Fíjense, por ejemplo, esa fue la soja 2012. Los colores amarillos y los verdes son los altos potenciales, y acá son los rendimientos más bajos. Entonces se tenía información de 2012, pero también del maíz de 2013, también de la soja de 2014, y teníamos información de la soja de 2015. Toda esa información, y quiero recalcar acá que nosotros estamos trabajando en esto con el ingeniero Daniel Melo, con su consultora, permitía hacer caracterizaciones grandes de zonas. Y parecía haber algunas zonas, las zonas A, por ejemplo, donde la caracterización del suelo y la historia de rendimientos estaba mostrando que eran más altos potenciales de rendimiento, hasta irnos a zonas donde los potenciales de rendimiento eran menores. Lo que dijimos entonces es, bueno, vamos ahí mismo a poner un ensayo, y ahí fue que nos fuimos con 3 variedades, un grupo 4 largo, que usamos 4915,
un 6,5, 6 largo, que usamos 6,8, y pusimos como testigo a una población el mismo material que el productor estaba sembrando en la chacra, que era el material 59-58. A eso le cruzamos poblaciones y seguramente el año que viene, no lo pudimos hacer este año, le cruzamos fechas de siembra. Esas eran las zonas que decíamos que teníamos. Esta era una foto de un dron que tomó sobre ese campo un poco antes de la cosecha. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Obtuvimos un mapa de rendimiento, esto se cosechó con el monitor de rendimiento y cada una de esas grillas tenía 2 o 3 valores de rendimiento en ese mismo punto. Esto arrojó una gráfica, lo que básicamente está diciendo eso es, bueno, en promedio este ensayo rindió 3.900 kilos por hectárea. Nosotros se acuerdan que pudimos decir que había 4 o 5 zonas por ambiente de producción, una zona de alto nivel de producción, otra media y otra baja, nos concentramos en esas 3, y en cada una de esas zonas nosotros teníamos los materiales con sus poblaciones. Un primer año de trabajo en esto, lo que nos puede decir, nosotros le decíamos, veníamos trabajando muy fuerte con don Mario en esto, lo que nos puede decir es, bueno, las zonas previamente identificadas por historia del campo y por datos de rendimiento, obviamente esperábamos esto, representaron lo mismo con los rendimientos de esta zafra. Una cosa bien interesante, para un buen año y una buena situación de producción, un muy buen campo y una fecha central de noviembre, no pareció haber ventajas de acortar ciclo. Como segundo punto, cuando nosotros hacemos el análisis por población, la tendencia es la misma que la que venimos obteniendo, por ejemplo, con el material 6,8, en el sentido de que se mantiene la tendencia de que no es necesario poner más plantas. Sin embargo, cuando trabajamos con materiales más cortos, y es la misma tendencia que venimos también trabajando en otros ensayos, parece haber una tendencia de que poner alguna planta más nos incrementa los rendimientos. Y como conclusión final de esto, no vamos a profundizar mucho más porque queríamos mostrar una idea de esta nueva línea de trabajo que estamos haciendo con don Mario. Como línea general de esto, es que nos parece que esta línea de trabajo nos permite medir mucho más la interacción en un campo, en 3 ensayos que nosotros veníamos teniendo por separado, que era fecha de siembra, variedad y población, en un campo caracterizado, tratando de medir las interacciones que hay entre las fechas de siembra, las poblaciones y los grupos de madurez. El siguiente punto que vamos a tratar es algo sobre tratamiento profesional de semillas. Ustedes saben que nosotros tenemos una marca que es Cupro, Cupro Plus y Cupro Vigore. ¿Qué es cada una de estas cosas? Algunas de las cosas estas ya las hablamos el año pasado. Nosotros siempre partimos de la base en esto que estamos trabajando sobre una semilla que tiene alta trazabilidad genética y que tiene todos los pasos de producción que deben ser. Y yo creo que la gran cosa que nos aportó el último año en lo que fue Cupro es poder probar nuevas moléculas fungicidas en tratamiento de semilla. Nosotros siempre decimos, tanto en soja como en otros cultivos, que hay que aprovechar lo que el año nos da para medir cosas. Y el año pasado, por lo que era la calidad en general de los lotes de semilla, pudimos probar nuevas moléculas y validarlas. Ustedes saben también Cupro que incluye un polímero que da fluidez y da plantabilidad, o sea que básicamente el concepto de Cupro, como lo muestra la foto, es el mejor fungicida seleccionado para esa situación de producción con un polímero. ¿Qué es Cupro Plus? Y acá nos vamos a detener un poco más, es cuando tenemos la mejor combinación, o yo diría, la única combinación posible de un fungicida, un polímero y la bacteria larga vida para lograr un preinoculado o una supervivencia de la bacteria en la semilla por un periodo determinado de tiempo. Ustedes saben que eso en Uruguay lo regula el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y hay que tener ensayos por varios años en distintas partes, tanto en laboratorio como en campo, que los ensayos de campo necesariamente no tienen que haber tenido historia de soja y eso además se controla porque hay que mandar muestra y si cuando está el ensayo el testigo se contamina, lo eliminan y tenemos experiencia en eso, nos han eliminado ensayos porque dicen, mirá, si tu testigo se contaminó el ensayo no sirve, o sea que es un aspecto bastante regulado donde la clave en el Cupro Plus es trabajar en las compatibilidades, es trabajar
con un inoculante larga vida, que por algún proceso la bacteria sea posible que viva por X periodo de tiempo en la semilla y no muera. Ustedes saben que la mayoría de las bacterias mueren en los primeros días después de la semilla. Por el proceso de formulación de estos inoculantes, el proceso es distinto, pero además es distinto porque tiene un fungicida específico que funciona con ese y no con otro, y eso es lo que uno cuando tiene la aprobación lo tiene como cuestión final. Es esa mezcla del fungicida, el polímero y el inoculante larga vida en una planta de procesamiento determinada, con una tratadora de semilla determinada, y ese conjunto es lo que nosotros llamamos CuproPlus. O sea que CuproPlus no son elementos aislados, es un conjunto de ítems que hay que ir mostrando. Y con esta foto lo que queríamos decir es, esto arranca a nivel de laboratorio cuando probamos la máquina chica, intentamos poner en conjunto lo que pasa acá con lo que pasa acá, porque acá probamos 1 kilo y acá probamos 10 toneladas, pero sabemos que lo que pasa acá es lo mismo que lo que pasa acá. Entonces, como decimos que es un proceso, nosotros decimos que ese CuproPlus es la suma definitivamente de conocimiento, del inoculante larga vida y del aprendizaje que hemos tenido para lograr esa semilla con esa bacteria que tenemos aprobado 30 días como lotes preinoculados. ¿Qué hemos hecho con el preinoculado hasta ahora? ¿Dónde lo probamos? Bueno, nosotros tuvimos semilla preinoculada en todas estas zonas del país, pero además el año pasado nos fuimos a probar a otras zonas más distantes para ver cómo funcionaba, y funcionó bien. ¿Cuál fue la evolución del uso de esta nueva tecnología? Bueno, nosotros arrancamos en la zafra 2014-2015. Fíjense que esto fueron la cantidad de hectáreas sembradas y esto fue el número de productores. Casi que nosotros cuando sumamos estos andamos en el entorno de las 170.000 hectáreas entre zafras, con el entorno de los 400 productores que usaron la tecnología. Y esto a nosotros, por la cantidad de información que tenemos, de ensayos, por la cantidad de chacras que hemos hecho, nos da tranquilidad que la tecnología funciona. Y más todavía el año pasado, cuando a propósito la llevamos a algunas zonas que hasta ahora no la habíamos llevado y la tecnología tuvo muy buenos resultados. ¿Qué es CuproVigore? CuproVigore es cuando nosotros al fungicida y al polímero le agregamos de alguna manera algún, llamémosle promotor de crecimiento, pero que incluye muchas cosas, porque nosotros ahí probamos desde organismos vivos, algunas enzimas, algunos micronutrientes, probamos distintas cosas que lo que intentara sería una mejor implantación del cultivo, con mejor desarrollo radicular, que se pueda bancar mejor situaciones de estrés y que eso aporte el rendimiento. ¿Y qué fue lo que pudimos hacer con eso? Bueno, buscábamos de alguna manera todas estas cosas y esto fue lo que nos pasó el año pasado. Cuando nosotros, después de hacer un zoom muy grande, de trabajar con 10 o 15 productos, elegimos uno y lo llevamos a campo, nos daba este tipo de enraizamientos. A la izquierda cuando no usábamos el producto, a la derecha cuando lo usábamos. En resumen, digamos, ¿qué es lo que nosotros buscamos con esto? Buscamos una uniformidad de emergencia, buscamos una uniformidad de implantación y fundamentalmente un mayor desarrollo radicular que nos permita bancar situaciones de mayor estrés. Bueno, vamos a hablar algo de inoculantes. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando en inoculantes con la empresa Rizobacter y tenemos marca propia en los inoculantes y eso es Rivion inoculante, el Rivion FB7 y el Rivion GSM. Y poníamos nuevas tecnologías de inoculantes y después le agregábamos líquidos. ¿Y por qué? Porque cuando se habla de incorporar tecnología a los inoculantes, eso solo es posible, y lo repito, solo es posible cuando los inoculantes que se usan son líquidos. Hubiera sido imposible tener estas tecnologías que nosotros vamos a hablar ahora si siguiéramos pensando en la turba. Y vamos a mostrar información de cuáles son las diferencias de estos productos con la turba. Y para arrancar, vamos a hablar algo de lo que era el Rivion FB7,
que es el primer inoculante que nosotros vamos a describir que tiene tecnología incorporada. Esta es una foto que nosotros sacamos en Durazno con el ingeniero Rusi, donde probamos esto con otras tecnologías. ¿Y qué podemos decir? Bueno, ustedes ahí tienen la bacteria, como en cualquier inoculante, y básicamente lo que este inoculante está haciendo es engrosar la pared celular por una tecnología que se llama tecnología de osmoprotección. Es una tecnología donde Rizobacter produce estas bacterias en condiciones de fermentación especiales. Las bacterias engrosan su pared celular y son más resistentes a vivir situaciones de estrés. Cuando a eso además le agregamos protectores bacterianos que tienen un mejor comportamiento que los anteriores, nosotros ahí podemos decir que con este inoculante líquido nos estamos diferenciando con esta tecnología. O sea que básicamente lo que nosotros tenemos con esto es mayor protección celular, mayor supervivencia y un tema no menor. Con respecto a muchos inoculantes usados líquidos o las turbas, este inoculante tiene 10 veces mayor concentración bacteriana que otros utilizados. Entonces, un inoculante con mayor concentración bacteriana y mayor protección que le da mayor supervivencia. ¿Cuál es la segunda tecnología? Bueno, la segunda tecnología es la que llamamos Rivium GSM. Ustedes saben que si además de esa bacteria que tenía su pared engrosada, si tenía mayor supervivencia y si además tenemos esa misma concentración, le agregamos otras cosas, de repente llegamos a inoculante como este que nos permite posicionarlo mejor en algunas situaciones. Fíjense, esto es una situación de una nodulación, precisamente dada por este inoculante, que observarán que es una nodulación muy temprana, que se ve normalmente a los 35 días en raíz principal. Y fíjense qué pasa cuando nosotros usamos otras formulaciones. Estas fotos las sacamos en un ensayo donde medíamos la tecnología Rivium GSM con otras formulaciones, donde en situaciones complicadas las nodulaciones no se producen en raíz primaria, sino que se producen en raíz secundaria. Ahora, ¿por qué será eso? ¿Qué es lo que este Rivium GSM, de lo que ya aportaba el FB7, está aportando? Todo proceso de nodulación incluye factores de reconocimiento raíz-bacteria, todos los procesos. En ese sentido, la fijación biológica es maravillosa y hace que haya procesos de identificación raíz-bacteria. Pero en estos inoculantes lo que se hace es estimular la bacteria para que produzca alguna de estas sustancias que tienen que ver con el proceso de nodulación, ya sea los factores NOD, ya sean los lipoligosacáridos o las proteínas T3SS que tienen que ver con el transporte de proteínas dentro de la planta. Entonces, lo que estamos haciendo dentro de este inoculante es estimular a que la bacteria sea capaz de producir esa asociación raíz-bacteria en forma anticipada y por eso estas formulaciones nos permiten obtener este tipo de nodulaciones en etapas más tempranas, lo que normalmente con otras formulaciones y sobre todo en situaciones de estrés se producen en raíz secundaria y en forma más tardía. Entonces, la gran diferenciación de esto es que agrega factores a la formulación de inoculantes que estimulan la nodulación temprana porque activa factores en la bacteria donde empieza la identificación raíz-bacteria. Si nosotros tuviéramos que resumir entonces qué es lo que agrega Rivium GSM respecto a lo que conocemos del anterior, del FB7. Bueno, está agregando, tiene tecnología osmoprotectora, tiene mayor supervivencia, también tiene 10 veces más bacterias que los inoculantes conocidos, pero fundamentalmente está agregando factores de identificación raíz-bacteria. Y esto lo que hace es que este tipo de inoculantes sea especialmente recomendado para ser posicionado en situaciones de estrés, sea eso excesos o déficit hídricos o situaciones de bajas temperaturas o acidez de suelo. Entonces, si nosotros tuviéramos que de alguna manera resumir eso en una slide y decir, bueno, todo eso que usted mostró, ¿hay información de algún ensayo? Sí lo hay,
porque cuando estos productos se registran y hay que llevarlo a situaciones donde no hubo cultivo de soja, estas son las situaciones que se pueden encontrar. Fíjense que esto es número de nódulos, que es algo muy importante en el proceso de fijación biológica, y esto es masa nodular, que casi es más importante que número de nódulos. Y fíjense que cuando nosotros comparamos las nuevas tecnologías de inoculantes con un inoculante Rivium común o con la turba, las nuevas tecnologías de inoculante líquidos, por las tecnologías que están agregando, permiten obtener más número de nódulos, más masa nodular, en este caso, además, nodulaciones más tempranas que repercuten en los rendimientos finales. Entonces, para reforzar un poco algunos conceptos que nosotros dijimos, bueno, Q-Pro es una tecnología que agrega fungicida y polímero. Q-Pro Plus está incorporando la bacteria a larga vida, lo que nos da tener la posibilidad de tener un periodo de preinoculado de 30 días. Vigore nos está dando el agregado de productos que nos están dando un mayor desarrollo radicular en el campo. Yo creo que comprueba que en lo que es inoculante, que las nuevas tecnologías líquidas están aportando a lo que es el sistema productivo, en lo que es número de nódulos y peso de nódulos. Definitivamente el Rivium FB7 con la tecnología TOP es un gran salto por la tecnología de protección bacteriana y por el número de bacterias. Y el Rivium GSM, con esos factores de bioinducción, lo está posicionando especialmente en situaciones de estrés. Bueno, hace unos meses, a raíz de unos proyectos que presentábamos a la ANI, se nos preguntaba, ¿qué es para ustedes innovar? Y nosotros empezamos con algún grupo dentro de ERRO a pensar algunas cosas y terminábamos en eso, pero nosotros estamos convencidos que definitivamente innovar es un trabajo en equipo, es un trabajo donde cuando arrancamos a trabajar tenemos un sueño muy grande, lo teníamos cuando empezamos a trabajar en preinoculado, lo tenemos cada vez que queremos desarrollar una nueva variedad con Rodrigo y con el equipo de Mario, que se erra y se acierta, pero cuando se erra se aprende, y eso es lo importante de cuando se equivoca uno, pero que siempre el factor al cual queremos llegar es algo que sea apropiable por el productor, algo que en definitiva agregue valor. Y como les decía, es siempre un trabajo de equipo y es muy fuerte porque ahí yo quería remarcar el gran trabajo que tenemos del equipo de todo el equipo de ERRO, todo el equipo de investigación que está por ahí, todo el equipo de agronómico, que tenemos la gran ventaja de tener casi un agrónomo por zona que está siguiendo 1 o 2 ensayos de cualquiera de estas localidades y aportando información. Por alguna razón no me salieron los nombres, pero acá es el equipo de Mario, y un abrazo muy fuerte a Rodrigo y a su equipo por todo el apoyo que nos dan durante todo el año para generar información en Uruguay. Esos Villatrigo y esos Juan Manuel y ese equipo, cada vez que necesitamos tener un ensayo en una localidad, siempre está Villatrigo dispuesto a darnos una mano con eso. Eso es el Tato y su equipo con Unicampo, dándonos una mano y ayudándonos en el análisis de información. Es el equipo de INIA con Carlitos y todo el equipo, cada vez que hemos querido discutir el aporte del nitrógeno al sistema o el aporte de las leguminosas anuales. Y es Facultad de Agronomía con Grisel y el Tato también, cada vez que hemos tenido que discutir algún proyecto en especial, y hemos trabajado mucho últimamente en todo lo que es la parte de control de malezas y la parte de residualidad de herbicidas. Créanme que eso que es innovación para nosotros solo es posible si laburamos así y si hay mucha gente que comparte el sueño y que está dispuesta a discutir y a aprender. Yo quería terminar por acá, decirles a ustedes muchas gracias y si hay preguntas y podemos responderlas, con mucho gusto. Vamos a pedirle a Rodrigo que también se acerque, porque así ya sumamos lo que sean las preguntas que tengan ustedes de todo el bloque. Ya nos van a proporcionar unos micros para que... Ahí está. Si gustan, tomen asiento. Es muy fuerte eso. ¿Eh? Son nuestros invitados, tomen asiento. Ya nos van a aparecer algunas preguntas. Ahí está el teléfono si quieren enviar al 092-715-606.
Bien, frente a la probabilidad de un año neutro, ¿cambiaría su plan de siembra? Es una pregunta... Está abierto, está prendido. Es una buena pregunta, ¿no? Porque cuando nosotros mostramos ahí los datos de clima, y en realidad nosotros pusimos un resumen, pero hicimos el análisis de NDVI y de agua disponible de las últimas 5 o 6 zafras, es difícil tirarle al pichón, ¿no? Porque es difícil promediar en Uruguay. A veces uno piensa que es más desvío estándar que promedio. De cualquier manera, si el año es neutro, definitivamente no cambia la estrategia de siembra. Definitivamente no. Yo creo que los datos de fecha de siembra por grupo madurez están mostrando la gran estabilidad de los grupos 5 largos y los grupos 6. No cambiaría de grupo por un año neutro y definitivamente mantendría la alternativa de arrancar con grupos 6 medios, 6 largos, pasarme a esos mismos grupos, a los grupos 5 largos durante todo noviembre y eventualmente acortar ciclos sobre el fin de la época de siembra. Pero tampoco acortaría mucho ciclo. Muy bien. A ver si hay alguna otra pregunta por allí. Vamos aguardando. Muy bien. Hizo mención al rendimiento y estabilidad de grupos medios. ¿Podemos decir que en Uruguay no se pueden plantar en grupos cortos? Garra. Mencionó que tiene un gran porte, tiene riesgo. A ver, dame un segundito. Lo están leyendo. Que tiene un gran porte, tiene riesgo de vuelco. Y esa es una pregunta. ¿Y qué población recomienda? Sí, esto capaz que Rodrigo lo estuvimos discutiendo mucho ayer, ¿no? Pero para Uruguay, a ver, a nosotros nos parece que el grupo corto perfectamente sí se puede sembrar. La información nuestra fue contundente para situaciones promedio de campo, los resultados que nos dan de fecha de siembra por grupo de madurez. Sin embargo, en muy buenas situaciones de producción o en buenas situaciones de producción, en fechas de siembra después del 15 de noviembre o siembras de segunda, los grupos cortos tienen perfectamente su lugar. Además, que no solo es eso, sino que nos dan la posibilidad de diferir momento de cosecha. O sea que definitivamente tienen su lugar. Yo creo que la información que nosotros presentamos intenta decir cuál es el lugar que tienen y apuntar a ese 30-40% que decía Rodrigo, que tenemos forma de actuar para incrementar potencial de rendimiento. Y referido a Garra, te dejo a vos la de población. Sí, ahí, bueno, si tiene riesgo de vuelco, mejora mucho lo que es una 65-63. En mi caso me toca verla en distintos lugares o en el centro de Córdoba, donde los rendimientos son mayores si tenés agua que esta zona del este, y la verdad que no. Densidad, 26, 28 plantas logradas por metro cuadrado. Algo interesante de Garra que mostró, y mucho en el norte de Argentina, el gran crecimiento inicial y cómo cerraba entre surcos, ¿no? Nosotros hicimos varios tipos de desafíos, es decir, la idea es que el productor la vaya conociendo también en los primeros años, si bien recién este año el productor la va a tener disponibilidad, y muchos productores nos llamaba la atención eso, que puede ser algo del aporte de la tecnología STS, puede ser también cuestión de la variedad, pero nos llamaba la atención de cómo cerraba entre surcos y de nuevo, pensando en la problemática de maleza, es una herramienta más para utilizar. Densidad, 26, 28 plantas y mejora mucho el que estaba acostumbrado a una 65, 63. Otra pregunta respecto a la roya de soja. ¿Tiene información de caracterización de sus variedades? Qué pregunta. Roya se está trabajando en Brasil, se está trabajando a nivel de invernáculo, se está trabajando y tratando de marcador, pero es muy difícil porque es multigénica, creo que son 5 genes. Sí tenemos materiales con buen comportamiento a roya, pero es la ley de Murphy. Esos materiales pues son los que menos rinden. Entonces vos agregás por un lado buen comportamiento a roya, pero cuando cruzás con tu genética del lead te deprime un poco el rinde. La idea es tratar de encontrar la combinación ideal, sería que tenga rendimiento y a su vez que tenga buen comportamiento frente a roya. Sí, lo que también vemos nosotros que en materiales como el fenotipo de una 62R63, cuando voy a Paraguay, generalmente ellos buscan otra arquitectura de planta. Y en Brasil también. Están más preocupados por el tema del control de roya que
o en Bolivia lo mismo, que por el cierre de entresurco o malezas. Nosotros en Argentina nos gusta variedades que cierren rápido y cierren el entresurco. Ellos no, por ahí prefieren variedades de la arquitectura de 62R63. Y vos decís, che, ¿por qué? Bueno, por el tema del control de la roya para poder llegar y ser más eficiente en los estratos inferiores del cultivo. En resumen, se está trabajando, no es fácil, pero bueno, hay materiales, tenemos materiales, hemos identificado en Brasil que tienen buen comportamiento de roya, pero no son los que más rinden. Bueno, a ver, por allí, si me ayudan con alguna otra pregunta o lo dejamos por acá. Ustedes nos avisan. Ahí va. A 19 centímetros de primera, pensando en cubrir lo antes posible por el Amaranthus. Tengo mermas de rendimientos, esa es una pregunta, ¿tiene mermas de rendimiento este sistema? Y manteniendo la densidad de siembra. Sí, lo difícil que me imagino que 19 debe ser chorrillo y cómo vas a mantener la densidad de siembra, porque vas a tener que meter pocas plantas en el metro y cómo vas a hacer una distribución homogénea. En mi caso me tocó hacer tesis de distanciamiento y probaba 26 placas, 35 placas, 40 placas, y si mantenés la densidad de siembra en los grupos que están más exigidos te va a rendir más, en los grupos que están menos exigidos te rinde igual o un poco más, no tanta diferencia. Ahora lo difícil es lograr esas siembras, que tengas una buena distribución a placa y además venía de rastrojo de maíz de 10 toneladas, ¿no? De rendimiento. Entonces, el ensayo buenísimo, lo sembraba despacito, se atoraba, venía. Ahora imagínense a nivel de producción si tenés que hacer ese tipo de siembra. Por lo tanto, si sembraría 19, si está medio exigido el grupo y no me pasaría pasaría densidad de siembras por metro cuadrado. Ahora, hay que ver con la distribución. No sé, la verdad que desconozco si ya existe 19 placas y si desistir sería lo ideal. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Un aplauso por sus respuestas y sus exposiciones.